Hola, mi nombre es Alex y junto con Carolina, Lilia, Nicole, Gisette y Yera hablaremos sobre la clonación, un tema muy importante dentro del margen de la nueva era de nuestro mundo. No cabe duda que el siglo XX que nos vio nacer pasará a la historia como el siglo de las guerras, no solo por los millones de vidas que se perdieron, las armas masivas que se utilizaron, sino también porque están ampliamente documentadas. Pero en medio de ello, el siglo XX nos hizo uno de los regalos más grandes, el descubrimiento de la estructura química del ADN. Ciertamente, apenas arrancada la segunda mitad, comenzamos a develar el secreto de la vida. El 25 de abril de 1953, el biólogo norteamericano James Watson y el físico inglés Francis Crick publicaron un artículo de una página y 900 palabras, en inglés, en la revista Nature, en el que explicaban la estructura química de la molécula de la herencia. 50 años después, la misma revista publicó en su número del mes de abril de 2003 la secuencia completa, con un 99.99% de certeza, del genoma humano de la especie humana, coronando medio siglo de investigación en ciencias naturales. La clonación. La clonación es un modo diferente de utilizar células madres para curar determinadas enfermedades. Algunas personas prefieren esta forma de obtener células madre. Al final, un embrión clonado es una copia genética de alguien que ya está vivo y que se dio su consentimiento para ayudar al bienestar humano. Investigación de la expresión génica en tiempo y espacio que genera los fenómenos de la diferenciación celular y desarrollo embrionario depende del estudio de las células topopotenciales, no diferenciadas, estaminales o troncales presentes en el blastocito, es decir, embrión a temprano de 7 días, y en el organismo adulto. La pertinencia ética de utilizar o no blastocitos humanos, la falta de precedentes legales en la materia y el impacto social religioso que ya ha tenido la clonación artificial hacen que el debate se encuentre en plena efervescencia. Esperemos si aún no sea tarde. Hola, soy Geraldine. La clonación. El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado, que tiene la misma composición genética que el original, se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, tales como una oveja. En la naturaleza, algunas plantas y organismos unicelulares, tales como las bacterias, producen descendientes genéticamente idénticos a través de un proceso llamado reproducción asexual. En la reproducción asexual, un nuevo individuo se genera de una copia de una sola célula del organismo progenitor. Los clones naturales, también conocidos como gemelos idénticos, se presentan en los seres humanos y en otros mamíferos. Estos gemelos se producen cuando un óvulo fecundado se divide, creando dos o más embriones que llevan un ADN casi idéntico. Los gemelos idénticos tienen casi la misma composición genética el uno y el otro, pero son genéticamente distintos de cualquiera de los padres. Un ejemplo muy famoso de la clonación es el de la oveja Dolly. En el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, el Dr. Ian Wilmut y sus colaboradores hicieron 277 intentos de transferencia nuclear para clonar una oveja cara blanca. Solo 29 embriones se activaron, los cuales fueron implantados en 13 ovejas cara negra. Solo se logró un clon, y ese fue Dolly. Dolly es importante porque fue el primer mamífero clonado. Nació el 5 de julio de 1996, pero se hizo público 7 meses después, en 1997. Tuvo corderos de manera natural. El 14 de febrero de 2003 fue sacrificada por inyección letal debido a que padecía artritis y cáncer pulmonar. Se practicó autopsia al cadáver para averiguar si el origen clónico de Dolly era la causa de sus enfermedades, pero no se encontró nada más, por lo que se disecó y actualmente está en exhibición en el Museo Nacional de Escocia. Tipos de clonación artificial. Hay 3 tipos distintos de clonación artificial: clonación génica,
clonación reproductiva y clonación terapéutica. La clonación génica produce copias de genes o segmentos de ADN. La clonación reproductiva produce copias de animales enteros. La clonación terapéutica produce células madre embrionarias para experimentos dirigidos a crear tejidos para reemplazar tejidos lesionados o afectados. La clonación génica, también conocida como clonación de ADN, es un proceso muy distinto de la clonación reproductiva y terapéutica. La clonación reproductiva y terapéutica comparten muchas de las mismas técnicas, pero se llevan a cabo para distintos fines. Aspectos positivos de la clonación. Primero, puede ayudar a diversos campos. Segundo, ha servido para descubrir mucho conocimiento. Tercero, puede que en un futuro existan resultados. Cuarto, da origen al futuro. Aspectos negativos. Puede causar mal desarrollo. No hay acuerdos con la sociedad. Puede afectar la tecnología y va en contra de la moral y ética. Ya no se da identidad. Beneficios de la clonación. Se ha hablado mucho en prensa sobre la clonación humana. En realidad, la mayoría de los científicos no está interesada en producir clones humanos. Lo que los científicos pretenden hacer es producir células humanas clonadas que pueden utilizarse para curar algunas enfermedades. Así es como podría funcionar. Imagine que padece una enfermedad que le está destruyendo parte de su cerebro lentamente. Los tratamientos actuales apenas reducen los síntomas mientras la enfermedad continúa provocando lesiones en su cerebro. La clonación le ofrece una esperanza de cura. Riesgos de la clonación. Según John Kilner, presidente del Centro Bioético de Dignidad Humana de los Estados Unidos, ha expresado: someterse a la clonación por parte de los humanos no significa asumir un riesgo desconocido, sino perjudicar a las personas conscientemente. Los médicos evalúan los riesgos de la clonación humana como muy elevados. La mayoría de los científicos es la misma opinión. La gran mayoría de los intentos de la clonación de un animal dieron como resultado embriones deformados o abortos tras implantación. Defienden que los animales clonados nacidos presentan malformaciones no detectables a través de análisis de sus tests en el útero. Por ejemplo, las deformaciones del revestimiento de los pulmones. Las oportunidades de la clonación. El hecho de que ya sea posible una reproducción artificial y asexual sin fecundación ya supone todo un avance científico. En este sentido, los mecanismos de la clonación ya se utilizan en la creación de especies transgénicas para que las plantas sean más resistentes o para que aporten más nutrientes. Lo mismo ocurre en relación con especies animales, que una vez clonadas pueden presentar unas características idóneas en algún sentido. Estos procesos todavía se encuentran en una fase de desarrollo, pero es predecible que en las próximas décadas se revolucionen los sectores de la agricultura y la ganadería. Clonación en la ciencia ficción y el cine. Las crónicas clónicas. La verdad es que la idea de clonar seres humanos ha estado siempre en nuestra mente. La ciencia ficción y el cine están plagados de ejemplos. Un mundo feliz, Los niños de Brasil, donde el Dr. Mengele, genetista alemán nazi, deseaba clonar a Hitler. Otro ejemplo es Black Rudder, donde los replicantes que solo viven 30 años escapan de las colonias extraterrestres, burlan la seguridad y entran a la Tierra para buscar a su creador, un ingeniero genetista, al que terminan matando. Para localizarlos y perseguirlos y eliminarlos existen los Black Rudders. Cada vez que uno de ellos caza, no puede dejar de sentir culpa por la sensación de estar asesinando a un ser humano. Otro ejemplo es Star Wars y su guerra de clones, un ejército de copias del padre de Boba Fett, especialmente hecho bajo pedido y por y para el futuro emperador en un planeta cuya localización ha sido borrada de los mapas interestelares. Es importante hablar de clonación. Es importante hablar de clonación porque es un proceso biotecnológico complicado y apasionante con usos potenciales positivos y negativos. Aunque con muchos detalles que afinar, ya está aquí, y con ello el riesgo de su mal uso. Por tanto, es necesario reconocer, entender, atender y poner al día los aspectos éticos y legales que plantea. Es necesario preguntarnos, ¿quién la necesita? ¿Quién puede pagarla? ¿En qué casos puede ser necesaria? Debemos encontrar soluciones porque el debate en torno a ella entre las buenas y las malas conciencias no significa otra cosa que la realidad de ser una de las últimas barreras a nuestro dominio sobre lo vivo para bien o para mal.
Para finalizar, la clonación de los seres humanos es en la mayoría de las listas de las cosas que preocuparse de la ciencia, junto con el control de la conducta, la ingeniería genética, las cabezas trasplantadas, poesía ordenador y el crecimiento incontrolado de las flores de plástico, son factores desencadenantes de que se pierda la poca humanidad que nos queda.